Bienvenidos de nuevo a El Lampa Bruta, el canal donde las sombras no se glorifican sino que se iluminan para entenderlas. Hoy no vamos a ensalzar a un verdugo ni a romantizar el horror. Vamos a desentrañar el surgimiento de una célula que llevó el terror a otro nivel en el Valle de México. Una organización nacida del derrumbe de un imperio criminal y alimentada por la ambición de quienes quedaron en sus escombros. Esta es la historia de la Mano con Ojos. Una estructura violenta, formada por remanentes del cártel de los Beltrán Leiva y los Valencia, que encontró en la fractura del narco un territorio fértil para sembrar miedo, ejecutar rivales y, según autoridades de la época, controlar el tráfico local de droga y expandirse con brutalidad quirúrgica. Aquí no inventamos leyendas. Nos basamos en archivos oficiales, reportes periodísticos y declaraciones públicas. Lo que escucharás es una narración dramatizada, sí, pero construida sobre hechos verificables y documentación disponible. En El Lampa Bruta no glorificamos la violencia ni a quienes la ejercen. Relatamos estos episodios para comprenderlos, analizarlos y recordar el costo humano que siempre queda fuera de los titulares. Hoy reconstruiremos cómo un ex militar, según versiones oficiales, pasó de ser pieza secundaria en el engranaje de los Beltrán Leiva a encabezar uno de los grupos más temidos del centro del país. Un hombre que utilizó la disciplina castrense y la propaganda sangrienta para imponer su nombre con miedo omnipresente hasta su captura. Pero antes de continuar, escribe en los comentarios: ¿conocías la historia de la Mano con Ojos? ¿Desde qué país nos estás viendo? Y recuerda, suscríbete, activa la campanita, dale like y comparte este documental si valoras el contenido narrado con rigor y responsabilidad. Y si deseas apoyar aún más, puedes unirte como miembro del canal para acceder a contenido exclusivo y ayudar a que sigamos investigando con independencia y seriedad. Y ahora sí, prepárate porque vamos a adentrarnos en una historia breve, brutal y decisiva. El ascenso y caída de la Mano con Ojos. Entre 2010 y 2011, la zona metropolitana del Valle de México vivió una escalada de violencia extrema definida por un método: actos de barbarie como propaganda. Los cuerpos abandonados en municipios como Huixquilucan, Naucalpan o Atizapán solían ir acompañados de mensajes firmados por un nuevo jugador en la Guerra de Lampa: la Mano con Ojos. Esta organización, según reportes de las procuradurías de la época, no solo buscaba eliminar rivales, buscaba aterrorizar a la población y a las autoridades. Pero este grupo no surgió en el vacío. Fue el resultado tóxico de una fractura. Para entender el origen de la Mano con Ojos, debemos retroceder a la noche del 16 de diciembre de 2009. Ese día, en Cuernavaca, Morelos, fuerzas especiales de la Marina abatieron a Arturo Beltrán Leiva, alias El Barbas o el Jefe de Jefes. Su muerte, según análisis y reportes periodísticos, provocó un cisma inmediato en la organización que llevaba sus apellidos. El cártel de los Beltrán Leiva se partió en facciones antagónicas. La estructura, que una vez fue monolítica, se convirtió en una guerra entre sus propios herederos. Nombres como Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, y Héctor Beltrán Leiva, el H, iniciaron una disputa por las rutas y el control de las plazas que quedaron huérfanas. Según documentan fuentes como CNN México y reportes oficiales de la época, esta decisión elevó la disputa por el Valle de México. El Estado de México y el entonces Distrito Federal se convirtieron en el campo de batalla de estas células remanentes. En medio de ese caos, sicarios y escoltas de segundo nivel vieron la oportunidad de fundar sus propias empresas criminales. De todas las nuevas células, la que destacó por su extrema brutalidad fue la comandada por un sujeto que conocía la disciplina militar y la logística del terror. Un hombre que, según las autoridades, ascendería de escolta a uno de los asesinos seriales más buscados del país. Su alias, El Compayito. El 11 de agosto de 2011, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México presentó ante los medios al hombre que, según sus informes, era el líder y fundador de La Mano con Ojos. Su nombre: Óscar Osvaldo García Montoya. Sus alias: El Compayito, El Kiko o La Mano con Ojos, como la organización misma. Pero, ¿quién era este individuo? Según la información oficial presentada en ese momento por el entonces procurador mexiquense, Alfredo Castillo, el perfil de García Montoya era una mezcla de disciplina castrense y brutalidad criminal. De acuerdo con esas declaraciones, García Montoya había sido miembro de la Armada de México, es decir, de la Marina.
Reportes de la época señalan que ingresó en 1996 y desertó años después. El dato más alarmante revelado por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México no era solo su pasado naval. Según el procurador Castillo, García Montoya contaba con entrenamiento de élite fuera de México. Según declaraciones del entonces procurador Alfredo Castillo y reportes periodísticos de la época, las autoridades señalaron que García Montoya habría recibido adiestramiento especializado en el extranjero, presuntamente con fuerzas élite guatemaltecas. Estas versiones se basan en declaraciones oficiales del momento y no han sido acompañadas de documentos públicos que acrediten el entrenamiento de manera concluyente. Las fuentes oficiales no detallaron cómo o cuándo obtuvo este entrenamiento, pero sí cómo lo aplicó. La trayectoria criminal de García Montoya, según la reconstrucción de las autoridades, se forjó sirviendo a los líderes de los Beltrán Leiva antes de la fractura. De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, García Montoya habría trabajado como parte del círculo de seguridad de miembros del cártel de los Beltrán Leiva. Entre los nombres mencionados en informes oficiales y notas periodísticas de la época, se encuentran Arturo Beltrán Leiva, la Barbie y José Gerardo Álvarez Vázquez, el Indio. Estas afiliaciones provienen de declaraciones institucionales realizadas tras su captura. Además, se le atribuyó haber sido sicario bajo las órdenes directas de José Gerardo Álvarez Vázquez. Era en esencia un operador de nivel medio, pero con acceso directo a la cúpula y presuntamente con un entrenamiento militar superior al del sicario común. Cuando sus jefes fueron cayendo, Arturo Beltrán abatido en 2009, la Barbie y el Indio capturados en 2010, García Montoya se encontró en una posición única. Tenía el know-how militar y los contactos para reclutar. Tras la caída de sus superiores y según las versiones oficiales difundidas entonces, García Montoya habría comenzado a organizar una célula integrada por remanentes de estructuras criminales previamente vinculadas a los Beltrán Leiva. Su principal objetivo, de acuerdo con los partes de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, era controlar el narcomenudeo en municipios estratégicos del Estado de México, particularmente aquellos con mayor poder adquisitivo. Para lograrlo necesitaba una marca, y la marca que eligió fue el terror absoluto. El nombre de la organización, La Mano con Ojos, se convirtió rápidamente en sinónimo de terror. Aunque no existe una fuente primaria sobre su etimología, el apodo funcionaba como una descripción literal de su método. La mano que ejecutaba la violencia, y los ojos que, según sus mensajes, vigilaban cada rincón de la plaza. Su zona de operaciones se centró en el corredor poniente del Estado de México, una de las áreas de mayor poder adquisitivo del país. Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y análisis periodísticos de la época, como los publicados por Animal Político, su actividad principal se detectó en Naucalpan, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Huixquilucan. La organización no se limitó al Estado de México. Pronto, la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, bajo el mando de Miguel Ángel Mancera, reconoció públicamente la presencia del grupo y la disputa por el narcomenudeo en las delegaciones del sur de la capital, principalmente Tlalpan y Magdalena Contreras. El negocio central, según las autoridades, era el control del narcomenudeo y la extorsión. Pero la herramienta para conseguirlo era lo que los diferenciaba: una violencia extrema, diseñada no solo para eliminar rivales, sino para generar un impacto mediático. La Mano con Ojos adoptó, según las líneas de investigación, un modus operandi brutal como un sello. Los cuerpos con signos de violencia eran abandonados en vías públicas, un método que buscaba enviar un mensaje inequívoco de control territorial. Fue esta brutalidad espectacular la que puso al grupo en el radar prioritario de las autoridades. Pero la magnitud de su violencia no se conocería por completo hasta la captura de su líder. Fue en su confesión ante la Procuraduría Mexiquense donde el compayito dimensionó sus propias acciones. Durante su presentación ante medios, García Montoya afirmó haber participado en alrededor de 300 homicidios y ordenado aproximadamente 600 más. Estas cifras forman parte de su confesión pública del momento y no corresponden a sentencias judiciales firmes. La estela de violencia atribuida a La Mano con Ojos y a El Compayito provocó una cacería intensiva.
Fuentes de la época señalan que las autoridades mexiquenses lo consideraban el generador de violencia prioritario en el Valle de México. Según los comunicados oficiales, el seguimiento de la Procuraduría del Estado de México ubicó al líder criminal fuera de su principal zona de operación, escondido en la capital del país. El operativo final se ejecutó la madrugada del 11 de agosto de 2011, en una acción coordinada entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Distrito Federal. Óscar Osvaldo García Montoya fue capturado en un domicilio de la delegación Tlalpan en la Ciudad de México. Horas después, ocurrió un hecho que se convertiría en un documento periodístico central de esta historia. Su presentación a medios, flanqueado por autoridades y frente a un arsenal y drogas decomisadas, García Montoya fue interrogado por el propio procurador Alfredo Castillo ante las cámaras. Lo que sorprendió a la prensa, según las crónicas de ese día, fue la frialdad de sus respuestas. Lejos de guardar silencio, el compayito confesó abiertamente su modus operandi. Fue allí donde reiteró, según el propio testimonio mostrado ante medios, que habría recibido entrenamiento militar especializado en el extranjero, presuntamente por los caibiles, versión difundida por las autoridades y reproducida en la cobertura periodística de ese día. Esta confesión pública, grabada y difundida masivamente, funcionó como una victoria mediática para las autoridades. Presentaron a García Montoya no solo como un sicario, sino como la mente maestra detrás de la ola de terror. Con el líder capturado y expuesto, la pregunta era qué pasaría con la organización que llevaba su apodo. La captura de Óscar Osvaldo García Montoya fue presentada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de México como el descabezamiento y, en la práctica, el fin de la organización. Al ser una célula construida fuertemente alrededor de la figura de su líder, un cártel personal, según algunos analistas, su detención provocó un vacío inmediato. Hubo intentos de mantener la estructura. Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México informaron de la captura de presuntos sucesores que intentaron tomar el control de las operaciones de narcomenudeo restantes. El golpe más significativo a esta estructura remanente ocurrió en marzo de 2012, cuando la Procuraduría mexiquense detuvo a quien señaló como el heredero del mando, un individuo identificado como el comandante. La historia de La Mano con Ojos no se cerró por completo en esos años. Más de una década después, en 2023, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó haber obtenido una sentencia condenatoria contra un hombre llamado Marco Antonio N., alias El Comandante. Según el comunicado de la Fiscalía Capitalina, este individuo era el líder de un grupo delictivo considerado sucesor de La Mano con Ojos. De acuerdo con ese comunicado, esta sentencia sugiere que células residuales intentaron continuar operaciones tras la captura de García Montoya, aunque con menor alcance y capacidad. La Mano con Ojos es considerado un caso paradigmático de la fragmentación de la AMPA en México tras la caída de los grandes capos. Fue la demostración, documentada por las propias autoridades, de cómo las estructuras criminales evolucionaron. Grupos más pequeños, de vida más corta, pero con una violencia mucho más concentrada y espectacular, enfocada en la disputa local y el terror como herramienta de propaganda. El ascenso y caída de La Mano con Ojos fue breve, pero dejó cicatrices profundas. Nació de una ruptura criminal, creció en el vacío del poder y cayó tan rápido como surgió. Pero su marca no fue el tiempo que existió, sino el miedo que dejó a su paso. Detrás de cifras, titulares y operativos, hubo ciudades enteras viviendo con la respiración contenida. Familias atemorizadas, jóvenes arrastrados por promesas vacías, comunidades que pagaron el precio de una guerra que nunca pidieron. Porque el crimen organizado no solo destruye vidas, destruye futuros. Y si algo revelan historias como esta, es que la violencia nunca termina donde empezó. Se filtra en las calles, en la memoria colectiva y en la vida diaria de la gente común. Mientras un hombre buscaba poder a través del terror, miles luchaban por algo más simple y valioso: paz, dignidad y justicia. Aquí en el Hampa Bruta no contamos estas historias para admirar a quienes destruyen, sino para entender el daño que dejan, para recordar que cada célula criminal es un síntoma de una realidad social más dolorosa. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los capítulos más oscuros del Valle de México. Si este documental te hizo reflexionar, apóyanos con un like
Suscríbete, comparte el video y déjanos tu opinión en los comentarios. Tu participación ayuda a que más personas conozcan la historia sin mitos ni romanticismo. Y si quieres apoyar aún más este proyecto independiente, ya puedes convertirte en miembro del canal. Nos vemos en el próximo episodio de El Hampa Bruta, donde seguiremos iluminando las sombras, no para temerlas, sino para comprenderlas. Hasta entonces.